Saludos, queridos hermanos. Como siempre les digo, un extraordinario privilegio el reencontrarnos como cada miércoles en este curso de familia para tratar los diferentes tópicos en esta temática de paternidad responsable. Siempre hay temas muy interesantes que abordar y que nos van a facilitar, nos van a ayudar, van a ofrecernos herramientas para enriquecer el hermoso, la tremenda tarea de criar a nuestra familia. Hoy queremos hablar acerca de, como siempre, un tema que consideramos importante, la necesidad o entendiendo la necesidad de Dios de nuestra familia. Cómo tener siempre a la mano los recursos para presentar el Evangelio a nuestra familia y de qué manera pues lo podemos hacer en este sentido. Hay varios mitos al respecto y es bueno que lo conozcamos para que entendamos y tengamos un criterio al respecto. Pero antes queremos invitarle a orar para que el Señor pues nos use en este tiempo. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu bondad y misericordia. Te suplicamos, oh Dios, que tú nos bendigas y nos sostengas en todo. Gracias, oh Dios, y ayúdanos, oh Dios, a pesar de los contratiempos, a poder estar aprendiendo y reiterando, Señor, nuestro compromiso contigo, Señor. En el nombre de ti oramos. Amén. Cuando hablamos de esta temática, como ya la habíamos expresado, hay algunos mitos que las personas tienen. Por ejemplo, algunos opinan, niños pequeños, niños no tan pequeños, ¿puede un niño entender la realidad de un Dios invisible? ¿Es posible para la aún no del todo desarrollada mente infantil percibir estos conceptos que pudieran llamar desde el punto de vista psicológico como conceptos abstractos, el concepto del Dios invisible? Esta es una interrogante necesaria de tener presente en nuestra vida. Miren, cómo responder a esta pregunta va a determinar en gran medida la manera en la cual vamos a estar abordando la crianza y de qué manera le vamos a estar presentando el Evangelio a nuestros hijos, aún en las más tempranas edades de la vida. Una segunda interrogante también digna de reflexionar en ella. ¿Puede un niño entender la salvación y el significado de la muerte de Cristo en la cruz? Es decir, todos esos conceptos, a veces le decimos el concepto de la sangre de Cristo, y algunas personas dentro del púlpito dicen que la sangre de Cristo, y una persona que no tiene el conocimiento, algunos suponen que ese concepto va a ser como repulsivo, que es algo como difícil de explicar, porque la sangre está asociada para el tema de una herida, y una herida viene asociada con dolor, con doctor, con trauma. ¿Cómo entonces explicarle al niño cada uno de esos conceptos? Lo que sucede es que algunos entonces, basados en responder negativamente o considerar que los niños no tienen aún la edad ni la entereza necesaria para abordar estos temas, pues no le hablan el Evangelio a los muchachos porque no consideran que es importante ni que ellos están aptos aún para dominar estos conceptos. Por lo tanto, algunos deciden esperar para hablar con un niño acerca de la fe. Según yo voy a esperar que él madure un poco más, que esté un poco más alto, un poco más capacitado, un poco más preparado para entender cada uno de estos aspectos. No voy a estar hablando de la salvación, tampoco de otros temas, porque él no está espiritualmente apto para entender estos conceptos abstractos. La estadística dice que los padres que esperan tiempo para que los hijos estén aptos, descubren al final la triste realidad
que esperaron demasiado, y que es muy difícil comenzar a introducir entonces esos conceptos en la mente de sus hijos cuando ya han avanzado un poco más en la edad. No se han criado bajo esos parámetros, no le han ido a usted ofreciendo los rudimentos de la fe, y entonces más adelante se complica el ambiente y se hace muy difícil expresar o esbozar cada uno de estos conceptos. Por demás, la idea también que los niños han crecido sin una raíz espiritual, una raíz que generalmente va a hacer que una planta germine, la planta de la fe, y va a hacer que esa planta también fructifique en el momento indicado. Pero es necesario pues estar echando el granito en la tierra para que la planta pueda germinar. Si no sembramos, como dice Santiago, si nos ponemos a mirar las nubes y a mirar que no es el momento aún indicado para hacerlo, va a llegar el momento indicado, pero no estamos suficientemente, nunca van a estar suficientemente ávidos para este tipo de enseñanza o este tipo de concepto. Por lo tanto, es importante que como padre comencemos a reflexionar y a pensar, entonces, ¿cómo voy a estar compartiendo el Evangelio con mis hijos? ¿De qué manera voy a estar sembrando conceptos espirituales en mi familia? ¿Tienen ellos necesidad de Dios? ¿Cómo yo voy a estar cubriendo esa necesidad de fe? ¿Y de qué manera la voy a estar satisfaciendo? Si buscamos en la palabra de Dios, encontramos rápidamente un texto muy conocido en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aún en la vejez no lo abandonará. La Biblia, en su sabiduría, en este concepto de algo que ha estado ofrecido por Dios para concedernos nosotros el privilegio de saber qué hacer ante determinadas cosas, encontramos este concepto en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. El proceso de instrucción es el proceso de enseñanza, es el proceso de sembrar los conceptos bíblicos, los conceptos cristianos en el corazón del niño, aún a una temprana edad. Y dice la Biblia que esto va a ofrecer, no es un mandamiento, que usted lo va a instruir y que entonces sin lugar a duda va a recibir una cosecha. Recordemos que a veces uno puede sembrar, pero no siempre lo que uno siembra lo va a cosechar. Puede haber algún tipo de ruptura, pero su trabajo es sembrar. Y lo que el texto nos está haciendo énfasis es que sembremos, porque aún en la vejez esos conceptos van a estar vívidos. Recordemos nuevamente la parábola del hijo pródigo. Este fue un hombre que se sembraron los conceptos de fe que aprendió en el hogar de su padre, pero él algunos no lo entendió del todo bien, no entendió algunos de estos conceptos del todo bien, y pidió la herencia, lo cual era contrario a las costumbres de la época, y se fue lejos. Dice la Biblia que vivió perdidamente. Algunos interpretan que fue que vivió fuera de esos parámetros, pero si la Biblia describe que su vida perdida, evidentemente él tenía que tener algunos parámetros para que pudieran tomarse como referencia de cuán alejado se encontraba de ese proceso que él estaba viviendo en ese tiempo. Ese es el proceso de instrucción que recibió en el hogar. Conocemos la historia, el hijo va lejos, viene un hambre a aquella región y comienza a faltarle, comienza a carecerle. Y ese es el momento en el que, ya siendo más adulto, entonces dice la Biblia que volviendo en sí, comenzó a acercarse nuevamente a cada uno de estos postulados que él había aprendido como parte de la instrucción en su niñez, porque él no sale siendo un niño de su hogar, sale siendo un joven. Los conceptos que él aprendió en este momento le facilitaron el volver en sí. ¿Volvió en sí en qué? Volvió a esos conceptos, a esos rudimentos que él había sido instruido. Aquí una manera en la cual podemos aplicar este proverbio capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando el fue viejo se apartará, aun cuando a veces ellos tomen malas decisiones,
que lo lleven a actuar de ciertas maneras. Con toda esa instrucción, esa semilla que está en su corazón, en algún momento va a germinar y va a hacer que ellos, como el hijo pródigo, vuelvan en sí y retornen a este proceso. De aquí la importancia de la instrucción bíblica a los pequeños desde su más temprana edad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos para que fueran pescadores de hombres, como dice la palabra de Dios, algunos han tomado este mandamiento de manera literal, en el sentido de que solo los hombres son los adultos son las personas que están capacitadas para entender a cabalidad el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio para los hombres, hombres suficientemente grandes, suficientemente maduros, sabios, para entender el plan de salvación en su totalidad. Y que los niños no tienen esa capacidad. Recordemos que también la Escritura nos dice de la siguiente manera. Presentando a unos niños para que les tocaran, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales son el reino de Dios. Yo os aseguro que el que reciba al reino de Dios como niño no entrará en él. No entrará en él. Y abrazando a los niños, los bendijo, poniendo en la mano sobre ellos. El Señor comenzó. ¿Qué eran estas bendiciones? ¿Qué eran estas bendiciones? El Señor comenzó a orar por ellos. Y sugieren algunos eruditos. Colocó las manos sobre ellos y comenzó a derramar sus bendiciones. Señor, bendice a este niño, que tenga integridad, que crezca en sabiduría. Esas son las bendiciones que Dios estaba colocando en él. O suponemos, ¿no? Podía haber orado de otra manera. Pero los bendijo, los bendijo. Este proceso ya es parte de la instrucción, porque de qué manera ese niño va a interactuar con esa bendición que sus padres le están dando, en este caso que Jesús le está dando. ¿Qué reacción? Quizás no va a entender a toda cabalidad toda la extensión de las palabras, quizás no va a comprender a profundidad los conceptos que esta bendición implica para su vida. Pero es que si tenemos en cuenta la niñez, ellos no entienden tampoco, por ejemplo, el concepto de alimentación en todo su sentido. Te pueden encontrar un niño que le da un caramelo. Aquí al salir siempre de la escuela, con mi nieto es más pequeñito, le dan un caramelo. Ya él tiene su costumbre de pedir un caramelo. Pide uno para él y otro para su hermano. Pero de él yo digo que no lo coman en el carro. Pero ¿qué hace? Si yo lo dejo, él se lo come con nadie y todo. Porque él no es capaz de discernir o de quitar que eso vaya dañino para su cuerpo. Yo tampoco se lo quiero dar entero porque tengo miedo que se me vaya a ahogar o algo así. Entonces, son conceptos que ellos no entienden, pero ya él sí entiende que a esa hora y en ese lugar hay caramelo. Entonces el concepto de bendición posiblemente y el concepto de instrucción que usted está pasando a sus hijos, es muy probable que él no entienda toda la cabalidad con toda la profundidad teológica, para usar un término más acorde con la palabra. Es posible, pero él va a comenzar a entender y eso va a ir desarrollándose. Usted no puede, ahora uno puede trasplantar un árbol desde un lugar a cualquier otro sitio, pero tiene que tener un proceso. Tiene que haber preparado la tierra, haber hecho un hueco, haber acondicionado. Pero el proceso natural, el proceso normal, es que usted plante la semilla, espere, sobre todo si es una planta, por ejemplo, como mamey, tiene usted que esperar mucho tiempo para que el mamey germine. Es proceso natural, sin ningún tipo de interrupción, injerto ni nada por el estilo. Tiene que esperar un tiempo considerable para que la planta sea lo suficientemente adulta, pero es una planta de mamey. Si usted puede tener un niño cristiano en su casa, sin que haya todavía tomado una decisión de fe, no haya todavía presentado su corazón, pero está en algún momento, se va a sentir lo suficientemente capacitado para lograrlo o para hacerlo. Evangelizar a los niños consiste en compartirle
las buenas nuevas y decirle cómo recibir el perdón total de Dios y entablar una relación personal con Cristo. Ese es el proceso de evangelizar a los niños. ¿Cómo usted lo va relacionando? ¿Cómo usted lo va llevando? Algunos de estos niños que están en escuelas cristianas, como es el caso de mis nietos, que ellos repiten esas oraciones, hacen su misma oración. A veces yo digo que es como un rezo, porque todavía no han aprendido el concepto de orar, que es conversar con el Señor, y que es comunicarse con Dios, su sentimiento en el nombre de Jesús. Ellos no han aprendido, y puede ser ese concepto que acabo de expresar, o uno más alto que usted tenga de oración, pero ellos no han aprendido ninguno. Pero para ellos ya saben que hay un momento en el cual, y que hay un ser al cual uno le va a estar hablando, ese se llama Dios, y que ellos van a hablar, adoptan la posición, cierran los ojos, dirigen todo, uno ora después por el otro, uno más corto, otro más largo, uno dice lo mismo que el otro, en fin, es todo un amasijo de ideas entrecruzadas, pero ahí está el germen de grandes hombres de oración que pueden haber en el futuro. En el griego, el significado de evangelizar es llevar buenas nuevas, es decir, ofrecer a nuestros hijos esas buenas nuevas desde su temprana edad. No van a estar a lo mejor aptos para recibirla todavía, pero en algún momento lo harán. ¿Y cuál es ese momento? Bueno, eso lo va a indicar el Señor y Él. Recordemos que hay personas que no han tenido esa opción de tener padres cristianos y llega un momento determinado en su vida y aceptan al Señor. Ese fue su momento. Ya era muy tardío en el tiempo, pudiéramos decir, pero lo hizo. Es decir, que evangelizar es declarar las buenas nuevas del Evangelio. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a dominar los conceptos? Si usted como padre va a dejar esa responsabilidad en manos de la iglesia, va a dejar esa responsabilidad en manos de un campamento cristiano, va a dejar esa responsabilidad en medio de un retiro espiritual y no se va a ocupar usted sistemáticamente de sembrar la semilla del Evangelio, entonces vamos a estar en un gran problema. El Evangelio es el buen mensaje de salvación que está disponible para nosotros a través de la fe en Cristo y su obra consumada en la cruz. Ese es el concepto de evangelización. ¿Está un niño pequeño apto para eso? Bueno, uno nunca sabe. Siempre recordemos que esto es un misterio. Hay niños que son muy precoces, muy inteligentes. Hay otros que son un poquito más demorados para poder acceder a estos conceptos, pero igual, en el tiempo que la vida le va dando y su entendimiento también, ellos van a ir comprendiendo y demás. Debemos recordar algunas características de nuestros hijos. Ellos son como el barro suave, como el barro sin coser. Sus mentes son moldeables. Y este es el trabajo suyo como padre y madre de ellos. Es decir, su responsabilidad que es moldear su mente, colocar los conceptos bíblicos y le dando forma. Su mente es hábil, su mente está muy fácil de tomar forma. Si plantamos a tiempo en sus corazones las verdades espirituales, su vida se será conformando conforme al carácter de Cristo. Su vida se va a ir conformando conforme al carácter de Cristo. Algunas características que queremos abordar de los pequeños que usted debe considerar en su caso muy particular. Los niños son muy receptivos. Hay un mito. Los niños pequeños son intelectualmente incapaces de responder la salvación. Si no, ellos no pueden hacer eso. No lo pueden hacer. Debemos recordar y estar suficientemente claros de que sí, ellos pueden tener esa imagen. Y usted mismo en algún momento puede recordar, si tuvo la oportunidad de hacer un hogar cristiano, alguien que le habló del Evangelio, que incluso qué era lo que hacía. No estamos mirando su respuesta, pero esa imagen está vívida
en su mente. Y algunos han respondido afirmativamente y consideran que esos tiempos son los de salvación. La verdad, los pequeños son más capaces que los adultos de responder al llamado de salvación, porque son muy receptivos. Su capacidad de ser receptivo a la palabra le ayuda de una manera tremenda. Y eso usted no lo pase por alto. Alguien dice que los niños son como una esponja, que son capaces de captar cualquier gota de agua que esté en el ambiente. Son muy receptivos y eso es importante. Dice Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Este es el concepto de Jesús. Y lo miramos desde el punto de vista de la humildad, de los conceptos cristianos que tenemos que tener nosotros sin ningún tipo de trampa, sin ningún tipo de doble sentido, sin resentimiento, pero específicamente el niño ese estaba capacitado para tener ese encuentro con Jesucristo. Debemos hacernos como niños, son muy receptivos y este es un concepto importante. Los niños además son muy curiosos y esta es otra característica importante para poder llegar a ellos. Usted regala un juguete a un niño y al momento usted ve que lo tiene desarmado. Si es una niña, pues lo ha peinado, le ha cambiado toda la ropa. Si es niño, le regala un carrito o algo así, lo desarma a veces para ver qué tiene dentro, tira la batería, están a veces más interesados en descubrir lo que tiene, perdón, lo que tiene el juguetito como tal, que en el propio funciones que tenga el juguete. Es decir, que los niños son muy curiosos. Ellos preguntan: ¿y cómo Dios hizo la montaña? Recuerdo que cuando caminaba con otro de mis nietos me decía siempre la misma historia. Cuando pasaba por los cables de televisión que están cerca de mi casa, me preguntaba, me decía, bueno, y me dicen: Pepe, cuéntanos, ¿y cómo es que funciona la corriente eléctrica? A esa hora había que empezar desde el generador hasta aquí, a terminar en el iPad y en su televisor, para poder explicar todo este proceso. Y todos los días sistemáticamente se repetía el mismo concepto. Usted tiene una gran oportunidad de responder correctamente a estas preguntas por medio de la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Preguntas sencillas que ellos hacen. Recuerden que no es pregunta fácil. Es relevante que usted tenga una respuesta adecuada para ello. Habíamos mencionado en el pasaje anterior la característica de la humildad. El sentido de ser humilde. Los niños están acostumbrados a vivir bajo autoridad. Están acostumbrados a vivir bajo autoridad. La autoridad de sus padres, la autoridad de sus abuelos, la autoridad de los maestros, la autoridad de los cuidadores, la autoridad del coach en su clase deportiva. Ellos están acostumbrados a vivir bajo autoridad. Por lo tanto, aprenden fácilmente. Recordemos que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los adultos que no se dejan enseñar a causa de su orgullo. Los niños no tienen ese problema. Tienen una humildad que les hace bien importante. Los niños son muy imaginativos. Usted le cuenta una historia. Yo he descubierto en Google, usted pone, por ejemplo, lo he descubierto con el venado. Usted pone el venado en 3D y usted es capaz de, a través del teléfono, ver el venado físicamente ahí con su bramido y todo en su casa, en su cuarto. Los niños son curiosos y ellos creen: ahí está, y está por encima de la abuela, y está acá, y viene, y para ellos el venado está realmente en el lugar. Tiene una imaginación prodigiosa. Una imaginación prodigiosa. Los niños pueden entonces aceptar lo invisible. Pueden aceptar lo invisible. Si su propia imaginación los capacita para eso. A veces más que los propios adultos. Ellos aman la fantasía y crean cuadros en sus mentes sin necesidad de comprobar las cosas. Ya cuando son más adultos empiezan a hablar si el mar rojo,
se abrió, no se abrió, si era un lago, si no estaba aquí, estaba allá. Ya comienza uno a pensar un poco con más raciocinio, pudiéramos decir, pero los niños tienen esa imaginación y es bueno compartir con ellos. Los niños no son desconfiados, no son desconfiados. De hecho, eso a veces es un peligro para los niños. Ellos confían en todo el mundo. Hay que lo carga y ellos se van sin mayores preocupaciones o problemas con ellos. Para los niños es muy fácil creer entonces en lo sobrenatural. Muy fácil creer en lo sobrenatural. Toman literalmente la palabra del adulto y la creen. Aunque no todo lo que se les dice es siempre correcto, los niños tienden a creerlo todo. Su tendencia es a creerlo exactamente todo. Los niños también dependen de su mamá para el aseo, para la alimentación, dependen de su papá para que los lleve al entrenamiento, para que los lleve a alguna actividad física. Ellos dependen de los maestros en el aula que le esté dirigiendo qué hacer, depende de las tutoras, en fin, tienen una dependencia muy grande. Tienen fe en que en la casa siempre habrá comida en la mesa. Para los niños no hay inflación. La comida siempre va a estar ahí y es lo que a ellos les gusta. Tienen fe en que pueden depender de los adultos para que les provean ropa, para que les suplan todas sus necesidades, y la vida que vivimos en Cristo debe ser una relación de dependencia, de fe y de sumisión a Él. Entonces, están capacitados para vivir ese proceso de dependencia. A veces los adultos no estamos tan capacitados. Una razón más para compartir el Evangelio con los hijos en este momento. Los niños tienen una memoria retentiva. Todo lo recuerdan, todo lo memorizan. Es algo maravilloso que ellos van a estar recordando. Los niños pueden tener en su mente aún lo que no pueden entender los adultos. Los niños pueden aprender por medio de la memorización. Muchos padres han comenzado a memorizar las escrituras con sus hijos desde los 3 años de edad. Ellos pueden recitar pasajes enteros con más facilidad que los adultos. Todo lo que están memorizando puede establecer un fundamento para sus vidas, por lo cual el Espíritu Santo puede desarrollar un carácter en ellos. Entonces, aprovechemos esa memoria retentiva para sembrar las verdades del Evangelio. El 75% de las personas que reciben a Cristo lo hacen antes de cumplir los 14 años. Esta es una estadística. 75% de las personas que reciben a Cristo lo hacen antes de los 14 años. Así que es una buena etapa la niñez para compartir el Evangelio con ellos. Otra de sus características es la disposición. Están dispuestos. Todo crecimiento es un proceso y cada niño madura de manera diferente. Solo Dios conoce la verdadera disposición del corazón de los jóvenes en el momento en el cual ellos van a estar dispuestos. Pero Padre, nuestro trabajo es estar continuamente añadiendo verdades, añadiendo conceptos, reflexionando con ellos, interactuando con sus vidas continuamente, porque no sabemos en qué momento pues Dios va a convertir esta comida espiritual en una nueva vida para el Evangelio. Algunas comidas espirituales que le podemos ofrecer a nuestros niños, algunas comidas espirituales, compartir el amor a través del contacto físico, un abrazo, el sentarse a contar una historia, suplir sus necesidades emocionales cuando a veces están llorando. Lloran, el niño puede llorar por esa rabieta a veces descontrolada que uno no sabe por qué llora. A veces ellos quieren colocar, por ejemplo, un bate de aluminio dentro de la casa. Y usted sabe que un bate de aluminio dentro de la casa, en manos de un niño, eso es como una bomba atómica que esté lanzando sobre una nación. Eso puede ser suficientemente destructivo para todo lo que usted pueda tener, lo poco o lo mucho que usted pueda tener. Si usted le enseña que tiene que ser fuera, pero él da la rabieta para que está dentro, y uno tiene que poner esos límites, esos parámetros, pero a la vez también, cuando él pase eso, usted tiene que acercarse y compartir un poquito para sus necesidades emocionales y hable con un tono amable, sonríele cada vez que puede,
y dígale lo que usted lo ama y lo valioso que significa por él. Son comidas espirituales que usted está compartiendo con ellos y son semillitas del Evangelio que están cayendo en sus vidas. Calme su dolor y su desilusión, invertir tiempo para con ellos. Siempre insisto en lo importante de invertir tiempo para los hijos y el llamado a los padres a que lo hagan. Yo sé que está ocupado, yo sé que está tenso, yo sé que es muy complicado en muchas veces, pero invertir tiempo esa es una de las mejores inversiones que usted pueda hacer en cualquier fase de la vida. Compartir maneras en las que pueda ser amables con los demás, por ejemplo, decir gracias, por favor, Dios te bendiga. Son frases que uno puede enseñar y que lucen hasta cómica a veces en boca de los hijos, porque ellos lo dicen de una manera tan ejemplar, de una manera tan extraordinaria, que nos mueven el corazón, pero son elementos que está ya enseñando a su vida. Orar a la hora de acostarse, les digo, algunos no están aprendiendo o no tienen todo el concepto claro, pero están creando el hábito que más adelante se va a ir formando en su vida. Algunos mitos que debemos conocer: los adultos no deberían imponer sus creencias religiosas en los niños porque todavía no están listos para creer. Mira, algunos conceptos interesantes que el mundo a veces se contradice. Muchas personas dicen que no deben los padres enseñarles nada de religión y demás. Sin embargo, hacen huelga para que algunos de los conceptos del mundo se coloquen en las escuelas. Y quitar la potestad de los padres para decantar cuál concepto van a querer que le hablen y cuál no. Y en qué edad los niños están ávidos para hacerlo y en qué edad hay que protegerlo de un conocimiento que sea negativo o no sea acorde a lo que los padres consideran como creencia. La verdad que es importante: los niños dan señales de cuando ya están listos para cambiar y recibir a Jesucristo como su personal y salvador. Ellos dan señales. ¿Cuáles son? Tienen que vivir las consecuencias de su comportamiento negativo. Cuando ellos comienzan a sentir vergüenza por algunas cosas que hicieron, ese es un buen momento para que usted pueda compartir el Evangelio, porque ya hay sentido de que hay algo malo, ya el concepto de bueno y malo se está perfilando dentro de ese corazón y dentro de esa vida. Ellos expresan ciertas preocupaciones por el futuro. Por ejemplo, comienzan a temerle a la oscuridad, a la separación, a la tormenta, a la muerte. Se empiezan a manejar algunos de esos conceptos. Ya es momento entonces para compartir el Evangelio con ellos. Ellos hacen muchas preguntas, comienzan a hacer muchas preguntas de este tipo, ¿no? Porque normalmente ellos hacen muchas preguntas siempre. Pero ¿qué le pasa a la gente cuando muere? A veces muere un familiar, un ser querido, y parte con el Señor y ellos comienzan a preguntar, a indagar al respecto. Ellos están ya listos, dando señales de que ese es un tema que ellos necesitan indagar y profundizar más. Drásticos cambios en su comportamiento, se retraen o son demasiado sensibles. Esto ocurre con mucha frecuencia ya cuando se acercan más a la adolescencia. Y también en los 7 años hay picos en este concepto. Sometimiento a la autoridad positiva, dejan un poco ese espíritu de rebeldía y demás. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15: más bien honren en su corazón honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos los que les piden razón de la esperanza que hay en ustedes. Y si tenemos que estar preparados para dar respuesta siempre de la esperanza que hay en nosotros, ¿cuánto más para con nuestros hijos? ¿Cuánto más para los hijos que están creciendo en nuestro propio hogar y con nuestra propia familia? ¿Con qué razón más para esbozar cada uno de estos conceptos? Nunca pues subestimes la manera en que Dios puede usarlo a usted en la vida de un niño. Nunca lo subestime.
No crea que no, que siempre hay un concepto que le va a estar ayudando. Refleje usted el carácter de Cristo y eso va a ayudar mucho en su hogar. Reconozca que los niños, tenga presente, los niños aprenden viendo. Los niños aprenden viendo. Dice Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir, no tenga nada malo que decir de vosotros. Este es un concepto también importante. Alabe a Dios en presencia de sus hijos, con bendiciones específicas. Gracias, Señor, por dar este día soleado. Usted va a comer en el parque, Señor. Oye, qué día más lindo. Gracias, Señor. Está usted comunicando, transmitiendo, está compartiendo el Evangelio con ellos. Aunque no le está hablando de los conceptos clásicos de que el Señor fue a la cruz del Calvario, que es un pecador, el Espíritu. No, usted no está hablando de esos conceptos, pero está entregando ciertas señales que en un momento le van a facilitar poder llegar con un mensaje más contundente y una decisión también más nítida en sus vidas. Gracias, Señor, por la lluvia que refresca los campos. Este es un concepto también interesante. Cuando llueve, querían ir, por ejemplo, a una excursión o querían ir a un parque y de pronto se torrencia el aguacero. Siempre recuerdo una vez que fuimos al zoológico con los hijos de mi hijo mayor y era un día que ya amenazaba algunas nubes, pero decidimos ir de todas formas. Llegamos hasta el zoológico y llegando al zoológico ha caído un clase de aguacero, que aquello era, pero extraordinario, la lluvia que se derramó en aquel lugar. Y fue un buen momento para orar y pedir, pero ellos estaban de todo, ¿cómo se llama? Pues lógicamente contentos con aquella lluvia. Y es un buen momento para explicarle las razones y dar gracias por la lluvia, que también es importante. Gracias al Señor también por el regalo de nuestra familia, en la que podemos amar y aprender también. Nunca usted subestime entonces la manera en que Dios puede usarlo a usted para enseñar a un niño. Dice así la palabra de Dios: bendice al Señor en todo tiempo, mis labios siempre te alaban. Usted no sabe en qué momento Dios le va a usar a usted. No deje eso en manos de otra persona. No deje eso en manos de la iglesia. No deje eso en manos de un pastor. No deje eso en manos de un retiro de jóvenes. Todos son, lo que acabo de mencionar, son eventos buenos, extraordinarios, maravillosos. Pero qué privilegio que usted lo pueda hacer. Qué privilegio que usted lo pueda hacer. Y que sea usted el instrumento que Dios usa para salvar a su propia gente, a su propia familia. Toque, por ejemplo, pues, canciones cristianas en su hogar, en su casa. Compre audio, casetes, discos, videos que contengan verdades espirituales que ayuden a sus hijos. Cante himnos, canciones bíblicas que puedan ayudar. Cante con versículos espirituales que también pueda ayudar. Provee un tiempo para leer y hablar acerca de las escrituras en un devocional diario, un tiempo donde se reúnan, compartan un momentico donde puedan compartir ahí con significado, con nitidez lo que estamos haciendo. Dice según Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 15. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está apelando a la enseñanza que Timoteo ha recibido. ¿Cuándo era qué? Cuando era un niño. Pues vamos a leer el pasaje. Desde la niñez ha sabido. Es decir, esos conceptos fueron enseñados, fueron instruidos, fueron colocados en la mente de Timoteo. Y ahora llega Pablo con el mensaje del Evangelio, con las buenas nuevas. Y este es pudiéramos decir, su hijo prodigio dentro del Evangelio, porque el joven Timoteo fue alguien que el viejo apóstol estuvo dando de su tiempo para que él creciera, lo estuvo aconsejando, lo estuvo ayudando, y Timoteo fue a la iglesia de Éfeso, alguna de las que pastoreó, algunos pastoreó algunos otros lugares, pero está en este lugar y está ministrando, y aquí está primero y segunda de Timoteo, que tenemos eso,
precisamente porque están dirigidas a este hombre de Dios, con consejos importantes para la labor ministerial. Pero el joven Timoteo, el niño Timoteo, aprendió esos conceptos. Ahora está ministrando la vida de otro, pero ¿dónde lo aprendió? En su casa, con su familia. ¿Dónde van a llegar otros hijos con esos conceptos que usted va a estar colocando en sus corazones y en su vida? Pues eso es importante que lo tengamos presente. Ore en voz alta con sus hijos. Es importante que lo hagan a la hora de la comida, a la hora de dormir, en tiempos de las necesidades y también en tiempos de latitudes. Ore con ellos porque eso es muy importante. Dice, Dios le dio pleno conocimiento de su voluntad y les concedió sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre y honren, agradando al Señor en sus vidas, produciendo toda clase de buenos frutos, mientras que van creciendo y a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Esta es la iglesia de Colosenses. Como niños espirituales tienen que aprender los rudimentos de la fe, ir creciendo y fortaleciéndose. Igual va haciendo este proceso de acercamiento a nuestra familia y de acercamiento a nuestros hijos al conocimiento del Evangelio. Hay algunos términos literales que usamos y que a veces es bueno que sepamos qué términos cambiar para que sea más fácil nuestro proceso de llevar las buenas nuevas a nuestros hijos y a nuestra familia. Por ejemplo, el término que usamos cuando hablamos con personas ya adultas es: deje que el Señor entra en tu corazón. ¿Cómo interpretarle eso a un niño? Usted le puede decir que un hombre grande tiene que caber dentro, un hombre grande tiene que caber dentro de mi corazón pequeño. Es decir, ¿cómo usted le puede mostrar eso? Jesús quiere entrar en su vida. Jesús quiere entrar en su vida. Ese es el concepto que usted puede hacer. En lugar del término literal, use que Jesús quiere entrar en su vida, que Jesús quiere salir parte de su vida, que Jesús espiritualmente quiere entrar en su corazoncito, que Jesús está colando como un airecito que quiere entrar dentro de su corazoncito y poseerlo. Hay muchos videos hoy, muchos muñequitos que a veces no tienen una buena enseñanza, pero ellos conocen el concepto, que tienen esa característica, ese influjo que entra. A lo mejor pudiera usar algunos mecanismos para que ellos vayan entendiendo, y lógicamente si un teólogo nos ve ahora, pues va a decir, no, es que falta esto. No. Estamos colocando pedacitos y pedacitos hasta tener eso que el teólogo dice, ese concepto amplio, grande. El concepto también, Jesús derramó su sangre. Si lo derramó, ¿dónde está la sangre? ¿En el cobertizo de la casa? Jesús tenía heridas que sangraba cuando murió en la cruz. Es decir, cuando él murió en la cruz tenía heridas, sangraba y sangró por nosotros. Ese es un concepto. Haz un compromiso con Jesús, le decimos a las personas mayores. Al niño le decimos, haz lo correcto porque amas a Jesús. Y aunque todos los demás hagan lo malo, tú amas a Jesús. Es decir, la idea es distinta. No estoy haciendo para nada un compromiso. La palabra compromiso es complicada para ellos. Pero tú amas a Jesús. Y como tú amas a Jesús, tú vas a hacer lo correcto. Independientemente de los que no amen a Jesús, pueden hacer o van a tomar un camino diferente. Esa es otra medida para enseñarles. Y algunos más ejemplos más. El último que vamos a mencionar, Jesús se levantó de los muertos. Este es un concepto complicado. Si para ellos el concepto de levantarse de una persona muerta es complicadísimo. El concepto que podemos usar, Jesús volvió a vivir. Tampoco use el concepto de resurrección porque es complicadísimo explicarle qué cosa es. Jesús simplemente volvió a vivir. Y estas son algunas de las enseñanzas que queremos compartir con ustedes en este tiempo para que usted pueda instrumentarla y aplicarla de manera que haga lo más sencillo posible el mensaje, pero sin retraerse o abstenerse de hacerlo. Por lo tanto, entendamos todo, la gran necesidad de Dios que tienen nuestros hijos y suplamos esa necesidad con la palabra de Dios. Oremos.
Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, aquellos que son padres y que están en esta titánica labor de llevar tu palabra, darle la sabiduría y cada uno de estos rudimentos, de esta idea quizás sencilla que hemos estado abordando hoy, ellos la puedan ampliar, la puedan documentar, la puedan ponerlo más sencilla, más clara, para que puedan ganar y alcanzar a sus hijos. Ayúdales. En el nombre de Dios oramos. Amén.